Bueno, chicos, vamos a ir empezando entonces. El tema de hoy es disfagia, divertículos esofágicos y acalasia, ¿bien? Vamos a hacer énfasis más que nada en disfagia y acalasia, divertículos no tanto. Eh, Así que vamos empezando. Bueno, lo que vamos a hablar de disfagia es la definición, brevemente la epidemiología, el repaso de la fisiología, es importante para entender la patología, y bueno, la clínica, el diagnóstico y tratamiento de la misma, ¿sí? A grandes rasgos. ¿Cómo se definía disfagia? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está dicho. Dificultad para tragar o iniciar la deglución, o una sensación de dificultad en el pasaje del alimento del estómago desde el esófago hacia el estómago, ¿sí? Si unimos estas dos definiciones, vamos a decir que es una percepción de que hay un impedimento al normal pasaje del material deglutivo, desde la boca hasta la entrada al estómago. Es un problema relativamente frecuente, sobre todo en pacientes hospitalizados, en que hasta un 30% de los pacientes refieren disfagia. Obviamente que la causa va a ser diferente en los pediátricos y en los adultos. Pero bueno, la incidencia es mayor en los pacientes adultos, generalmente por trastornos neurodegenerativos. Pasando a la fisiología, se acuerdan que la deglución tenía tres fases: una fase oral, una fase orofaringea y una fase esofágica. La fase oral básicamente es el ingreso del material, del alimento a la cavidad oral, y la formación del bolo alimenticio a través de la masticación y la lubricación con la saliva. Posteriormente tenemos la fase orofaringea, que es una fase que es parte consciente, parte involuntaria, donde la lengua se eleva y el bolo va es retropulsado hacia la faringe, el paladar blando se eleva para sellar la nasofaringe, que no tengamos salida, o sea, que no pase ese alimento hacia las narinas. La laringe y el yoides se desplazan hacia adelante, hacia arriba, se acorta la laringe, el epiglottis se mueve hacia atrás y tapa la vía aérea. Se interrumpe la respiración, estas dos cosas, para que no vaya pasaje hacia la vía aérea. Se relaja el músculo cricofaringeo y el alimento pasa hacia el esófago. Una vez en el esófago, este se contrae secuencialmente, se relaja el esfínter esofágico inferior y de esa forma el bolo alimenticio llega hasta el estómago. Cualquier alteración en alguna de estas fases no va a provocar disfagia. Obviamente va a depender la altura, cómo van a ser las manifestaciones. ¿Cómo investigamos nosotros qué tenemos que sí o sí preguntar en cualquier paciente que nos consulta por disfagia? Una es qué tipos de alimentos, ¿bien?, no le causan esa disfagia, si son sólidos, si son líquidos, si son ambos, ¿bien? Porque todas estas cosas nos van a orientar en el diagnóstico. El tiempo de evolución, si hace un corto periodo de tiempo, o si ya lleva años con esta patología, o si hubo algún evento posterior al cual el paciente comenzó con la disfagia. Si es permanente o intermitente, eso también es importante, ¿bien?, porque hay patologías que se dan, causas que se dan de disfagia intermitente. Y obviamente si también la progresión, si tiene progresión o se ha mantenido estable en el tiempo. Y por último, la ubicación, o sea, que es donde refiere el paciente que tiene la obstrucción, si es en la garganta, ¿bien?, o si es a nivel del esófago, o sea, en el pasaje del alimento desde el esófago hacia el estómago. Vamos a utilizar este último, la ubicación, para ordenarnos, ¿bien?, y vamos a clasificar a las disfagias en orofaringeas o altas o esofágicas o bajas, ¿sí? Y vamos a ir explicando cada una de ellas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la disfagia orofaringea? Es la dificultad para iniciar la deglución. El paciente siente que el alimento se le queda en la garganta. Puede tener regurgitación nasal o voz nasal, en el caso que el paladar blando no se eleve, ¿bien? Pueden haber ahogos. Los ahogos, ¿de qué son manifestación? De que hay
pasaje del material deglutido hacia la vía aérea. O la halitosis. El mal aliento en general está dado porque hay alimentos retenidos en descomposición, que eso es lo que genera el mal aliento, la halitosis. Obviamente no todas las patologías van a tener esto, sino que son cosas que pueden llegar a tener. Respecto a la disfagia esofágica, la localización es variable, pero en general el paciente se toma el pecho, la boca del estómago y siente que la comida se le queda trabada ahí. Cuando es patología del esófago superior, del tercio superior del esófago, es más frecuente que el paciente la refiera como una disfagia orofaringea más que una disfagia esofágica. Obviamente, vamos a preguntarle si es solo para sólidos o solo para líquidos, o ambos, constante intermitente, lo mismo que dijimos recién, la presencia de halitosis, que nos va a hacer sospechar de que hay alimentos retenidos en el tracto digestivo, que es lo que causa este mal aliento. Es importante preguntarle al paciente acerca del reflujo crónico. Bien, el reflujo puede producir disfagia por varios mecanismos. Uno es por úlceras pépticas que curan con estenosis, o por el reflujo crónico produce infiltración a nivel del plexo mientérico de Meissner, y eso se traduce en incoordinación entre los diferentes segmentos del esófago, que se manifiestan como disfagia. Importante preguntarle la pérdida de peso para ver cuán severa es esa disfagia, y sobre todo sospechar patologías neoplásicas. Presencia de enopatías, también en congruencia con el descartar patología neoplásica, y acordarse que muchos pacientes con colagenopatías pueden tener disfagia y no ser neoplásica. ¿Cuál es la colagenopatía que por excelencia afecta al esófago? La esclerodermia. Exactamente, la esclerodermia en su forma visceral. Acuérdense que tenía una esclerodermia cutánea y una esclerodermia visceral. La esclerodermia visceral es la que el órgano más frecuentemente afectado es el esófago. Pasemos a las causas. Obviamente van a depender las causas de si la disfagia es orofaringea o esofagia. Dentro de la orofaringea podemos clasificarlas como mecánicas obstructivas, como neuromusculares o funcionales, y otras que también en algunos lugares los van a encontrar como pseudodisfagia. Vamos a ver por qué. Dentro de las mecánicas obstructivas, el Zenker es uno de los más frecuentes. Bien. Acuérdense que el Zenker es un divertículo faringoesofágico, bien, que puede comprimir esa bolsa, ese divertículo, a medida que va creciendo, va comprimiendo a nivel de la unión de la faringe con el esófago. Un bocio o un tumor indiferenciado de tiroides por compresión directa, patologías con reducción de la complacencia neuromuscular a nivel orofaringio, y obviamente es importante descartar las neoplasias, ya sea orofaringias o del esófago superior, que se manifiestan como disfagia orofaringea. Dentro de las neuromusculares, la más frecuente de todas es el ACV. Hasta un 50% de los pacientes con ACV tienen disfagia, y esa disfagia es más severa si es más severo el ACV. El Parkinson también puede producirnos disfagia, la esclerodermia, la esclerosis múltiple, dependiendo de dónde tenga la afectación, si hay afectación del tronco, la esclerosis lateral hemiotrófica en sus fases finales, y la miastenia gravis cuando tiene manifestaciones orofaringeas. No siempre la tiene, pero es bastante frecuente ver que pacientes con miastenia tengan disfagia de tipo orofaringea. Y las otras, o pseudodisfagia, en realidad se deben a una mala formación del bolo alimentario, ya sea por mala dentadura, por úlceras bucales o por serostomía. Eso hace que el paciente no forme un buen bolo alimenticio, y eso repercute en las siguientes fases. Bien, por eso es que estrictamente no sería una causa de disfagia orofaringea, porque no está alterada los pasos de la fase, pero el paciente lo manifiesta como si le costara tragar. Respecto a las disfagias esofágicas, podemos dividirlo en patologías de la mucosa, patologías mediastinales o extraesofágicas,
o patologías de la musculatura o la inervación del esófago. Dentro de la patología de la mucosa, ya dijimos la estrechez péptica secundaria del reflujo. Importantísimo descartar neoplasias esofágicas. Si el paciente tiene antecedente de ingesta de cáusticos previos o alguna irradiación por una patología neoplásica torácica extra o de la mama, por ejemplo, pueden tener los pacientes manifestarse de disfagia por cicatrices actínicas, y mucho menos frecuente, bueno, la esofagitis infecciosa o la esofagitis eosinofílica. Dentro de las patologías mediastinales, que van a ser por compresión externa del esófago, ya sea por neoplasias o por infecciones, bien, que en realidad lo que hacen estas infecciones es generar conglomerados adenopáticos, que son los que terminan comprimiendo el esófago, como lo más frecuente la tuberculosis y la histoplasmosis, o por compresión cardiovascular, ya sea una cardiomegalia o una compresión vascular, por ejemplo, como una disfagia alusoria. ¿Alguien sabe lo que es la disfagia alusoria? Bueno, la disfagia alusoria se debe a un nacimiento anómalo de la arteria subclavia derecha, que nace bien a la izquierda de la arteria subclavia izquierda. Bien, entonces para llegar a la derecha tiene que atravesar todo el mediastino, y lo hace atravesando entre el esófago y la tráquea, o entre el esófago y los cuerpos vertebrales. Entonces, de cualquier forma, el elemento más blando, o sea, si comparamos la tráquea con el esófago, la tráquea con los cuerpos vertebrales, lo más blando, lo más compresible es el esófago, y por ende es lo que nos puede llegar a producir disfagia. Y respecto a la patología de la musculatura o su inervación, tenemos la acalasia, ¿bien?, que es el trastorno motor primario más frecuente, la esclerodermia, ya dijimos, que en su forma visceral afectaba el esófago predominantemente, y también tenemos las posquirúrgicas, poscirugía de Nissen, en el caso de un reflujo crónico. Acuérdense que hacer la funduplicatura implica también una obstrucción en el pasaje del alimento desde el esófago hacia el estómago. Un paciente que ha tenido una gastrectomía, por ejemplo, tiene una anastomosis entre el esófago y el delgado, que puede estar estenosado y por ende producirnos disfagia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, si el paciente tiene una disfagia orofaringia, hay una cosa muy fácil de hacer, que es hacerlo deglutir agua al paciente, 30 mililitros en el consultorio, y ahí vemos si verdaderamente tiene disfagia, si el paciente refiere que le cuesta tragar, si tiene regurgitación nasal, si tiene ahogos durante la deglución. Eso nos va a evidenciar que el paciente, o sea, si empieza a toser, es porque hay pasaje del agua hacia la vía aérea. Entonces son todos elementos que nos hacen confirmar nuestra sospecha. Tenemos la biofluoroscopía, que consiste básicamente en una radioscopía donde se le da una papilla varietada y el paciente se lo hace deglutir. Bien. Esta es una biofluoroscopía normal, donde vemos que el paciente está deglutiendo el alimento. Bien, no hay restos de alimento en la boca ni en la faringe, no hay pasajes a la vía aérea, y esta es una patológica. Bien, donde vemos que tenemos todo con restos de alimento, ahí se le pinta la epiglotis, inclusive van a ver que en este momento hay pasaje a la vía aérea y el paciente empieza a toser. Y lo último que tenemos es la rinofibro-laringoscopía con video de deglución. ¿Qué nos permite esto? Una es la observación directa de la faringe, la orofaringe, la posibilidad de tomar biopsia en el caso de que veamos alguna lesión sospechosa de malignidad. Y lo otro que se puede hacer es hacerlo deglutir al paciente para ver cuáles son los alimentos que le causan la disfagia, o si hay broncoaspiración o residuos a nivel de las moléculas de la glotis. Lo que generalmente se hace es primero se le da sólidos, que es una galleta, posteriormente un yogur, que es
semisólidos y por último, porque la disfagia no proviene de ahí. Doc, ¿puede volver a repetir lo de recién? Porque no se escuchó bien. Lo de la rinofibro. Sí, por favor. Bien. La rinofibro lo que nos permite hacer es la visualización directa de la orofaringe y tomar biopsia en el caso de que hagamos lesiones sospechosas. Y lo otro que se puede hacer es lo que se llama videodeglución, que es con el endoscopio colocado sobre la orofaringe, al paciente se lo hace deglutir, ¿bien? Primero sólidos, después semisólidos y después líquidos, para ver si hay broncoaspiraciones, pasaje a la vía aérea o restos que quedan en las valéculas de la glotis, ¿bien? Si no tenemos nada de eso patológico, la disfagia viene por otra causa. Respecto a la disfagia esofágica, básicamente nos vamos a guiar por dos estudios, que son la seriedad de esófago gastrodenal y la endoscopía, que en general la vamos a pedir siempre a las dos juntas, ¿bien? Pero le vamos a dar más importancia a una sobre la otra dependiendo cuál es nuestra sospecha. Si el paciente presenta disfagia para sólidos y líquidos, vamos a tener que sospechar que se trata de un problema de la motilidad esofágica, ¿bien? Es una disfagia de tipo motora. Entonces lo primero que le vamos a pedir es una seriedad de esófago gastrodenal. En cambio, si es solamente para sólidos o empezó para sólidos y progresó hacia otras, hacia semisólidos, y actualmente el paciente te consulta por que solamente tolera líquidos, le vamos a dar más importancia a la endoscopía. Pero en general los pedimos juntos, ¿sí? La seriada, que es lo que nos permite básicamente, es la visualización anatómica de todo el esófago y es en realidad la valoración funcional. Acuérdense que por más que a nosotros nos entreguen las fotitos, la seriada es un estudio dinámico, ¿sí? Donde se ven las contracciones, donde se desea inclusive reflujo, pero lo que mayormente nos permite es una valoración anatómica del esófago. Acá a la izquierda es una seriada normal, donde vemos las 4 estructuras normales del esófago, donde tenemos el cricofaringeo a nivel cervical, el callado de la aorta, la segunda es la aurícula izquierda y el bronquio fuente izquierdo, y por último la unión esófago-gástrica, ¿sí? En la del medio, ¿hay algo que les llama la atención? Van a ver que tenemos el diafragma acá, columna vertebral, esto del estómago, esófago, y esto que tenemos acá es algo que no es normal. ¿Qué les parece? ¿Podría ser una hernia, por ejemplo? Bien, puede ser cualquiera de las dos cosas, no está mal. Lo que parece que esto que tiene acá son los pliegues gástricos, ¿bien? En el contenido de esto. Entonces, iría más a favor de que es una hernia hiatal. ¿De qué tipo? Tipo 1. Bien, ¿cuál era la tipo 1 y cuál era la tipo 2? La tipo 1 La es por tipo 1, deslizamiento hacia bien, arriba. y la tipo 2. Y hay un doblez del estómago que sale. No sé cómo explicar. Bien, hay un rodamiento o un ascenso del fundus diafragmático con la unión esófago-gástrica intraabdominal. En este caso, la unión esófago-gástrica estaría acá en el tórax. Entonces sería un tipo 1. ¿Bien? Y esta última, ¿qué les llama la atención? Parece como una calasia. Muy bien. ¿Por qué? Tenemos el esófago dilatado con contenido, bien, el signo de la miga de pan, que es alimento y aire, y una estructura a nivel de la unión esófago-gástrica en forma de cola de ratón o pico de pato, que es el signo típico de la calasia, ¿sí? La veda lo que nos permite básicamente es la visualización de la mucosa y en el caso de que tengamos lesiones, la toma de biopsias, ¿sí? Y la manometría no la vamos a pedir de entrada, solamente la vamos a pedir cuando tengamos sospecha de lesiones
o de patología motora para que nos haga el diagnóstico. ¿Bien? De entrada no se pide. Respecto al tratamiento, obviamente va a depender de la patología. Y generalmente la disfagia orofaringea, hay medidas generales, como que el alimento sean blandos, fáciles de masticar, que se forme un buen bolo alimenticio. Se ha postulado que el agregado del ácido cítrico mejoraría el reflejo de la deglución. Obviamente que el paciente coma bien sentado, no acostado, ni en una cama, ni en un sillón, sino bien sentado en una silla, erguido. Hay técnicas de biofeedback. ¿En qué consiste el biofeedback? En hacer consciente procesos que son involuntarios. Por ejemplo, esto se realiza a nivel de la deglución a través de una videofluoroscopía, ¿sí? Donde el paciente está viendo lo que está haciendo mientras está tragando. Y obviamente en estos pacientes es importante asegurar la nutrición. Si el paciente sospechamos que tiene, por ejemplo, una CB secular, donde nunca va a ser muy difícil rehabilitar su deglución, la forma más segura de que el paciente se nutre es a través de una gastrostomía. Si sospechamos que es algo transitorio, con una sonda nasogástrica o una sonda nasodural va a ser suficiente. Y respecto a la disfagia esofágica, obviamente va a depender de cuál sea la causa, cuál va a ser el tratamiento. Hay patologías que tienen tratamiento médico y quirúrgico, otros solamente quirúrgico y otros solamente médico, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda hasta ahora? No. Doctor. No, Seguimos entonces. Pasamos a los divertículos, ¿sí? ¿Cuáles son los divertículos? Son 3. Divertículo de esófago superior, o eso, bueno, en realidad son faringoesofágicos. Divertículo de Zenker, el más frecuente de todos. Posteriormente tenemos los epibrónquicos, que se dan a nivel de la bifurcación de la carina traqueal. Y por último los epifrénicos. Bien, en ese orden de frecuencia, los más frecuentes son los del Zenker, seguido por los epibrónquicos y por último los epifrénicos. Vamos a hablar básicamente del Zenker, más que nada. Ya les dije que era el más frecuente de todos. Se localiza a nivel del triángulo de Killian, localizado C6, C7. ¿Cómo está formado este triángulo? Es una zona de debilidad anatómica, bien, que está limitado por el constrictor inferior de la faringe y el cricofaringe. En esta zona tenemos este triángulo de debilidad donde está solamente la mucosa faringea expuesta. Por detrás de esto tenemos los cuerpos vertebrales, ¿sí? Ahora les hago una pregunta. Si todos tenemos la misma anatomía, el mismo triángulo de debilidad, ¿por qué no todos tenemos un divertículo de Zenker? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene que haber algo más? tiene que haber debilidad en la mucosa. La mucosa no hace fuerza, acuérdate que la mucosa es débil de por sí. Tiene que tratarla, que no se relaje el faringe, entonces aumenta la presión. Muy bien, entonces hay algo en el cricofaringio que haga que aumente la presión a nivel endoluminal, o sea que sería un divertículo por pulsión. Básicamente es eso, ¿sí? Que el cricofaringio o no se relaja o tiene una incoordinación con el resto de la faringe, o sea que eso hace que aumente la presión a nivel endoluminal y por ende el divertículo se va formando a través de la zona de debilidad. ¿Cuáles son los síntomas? Al inicio, cuando tenemos un divertículo pequeño, es la sensación de cuerpo extraño en la garganta, una tos intermitente o salivación excesiva. Y cuando ya tenemos un divertículo más grande, bien, ya pueden aparecer borborismos a nivel de la región cervical, la regurgitación de alimentos sin digerir, aparece la litosis, los cambios en la voz por el reflujo del divertículo hacia la faringe, con irritación de las cuerdas vocales, puede haber dolor retroesternal, inclusive hay muchos pacientes que manifiestan que se les forma, ellos sienten una pelota en el cuello,
y ellos mismos se lo masajean, se vacían el divertículo para poder digerirlo. ¿Cuáles son? Porque es importante diagnosticarlo, en realidad el divertículo por las complicaciones que este tiene. Lo más frecuentes son las broncoaspiraciones, que nos llevan a la formación de neumonía o abscesos pulmonares a repetición. Puede sangrar, puede perforarse o puede gestarse una neoplasia. Son muchos más raros estas complicaciones. Las más frecuentes son las aspiraciones y las con neumonía o abscesos a repetición. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con un esofagograma de Varia, donde se pinta el divertículo, bien, a nivel cervical, donde queda el material retenido y el resto del esófago se vacía. Se realiza una endoscopía, en realidad, para valorar el ostium diverticular, que no es necesario, y la manometría, si bien decimos que la causa es o la incoordinación o una falta de relajación del cricofaringio, en realidad solo se pide con fines académicos de estudio, no es de rutina, no es necesaria porque no nos cambian nada el tratamiento. Respecto al tratamiento hay dos formas, el endoscópico y el quirúrgico. El endoscópico está más que nada reservado para pacientes de alto riesgo, donde no pueden ser llevados a una anestesia general, porque no es un tratamiento que recidiva. En general, a los 10 años tiene casi un 100% de recidiva, entonces se reserva para pacientes añosos. ¿En qué consiste? Básicamente se coloca el endoscopio y se visualizan las dos bocas. Hacia adelante tenemos el esófago, la luz esofágica, y hacia atrás la boca diverticular. Bien, se coloca una sutura mecánica con dos ramas, que lo que hace la sutura mecánica es suturar y cortar a la vez, ampliando la boca del divertículo en el esófago, bien, para que se vacíe de mejor forma. Pero el divertículo sigue estando, no está tratado la bolsa diverticular. ¿Qué es lo que cambia respecto al quirúrgico? El quirúrgico lo que consiste es básicamente en la escisión del divertículo, ¿bien? Se saca el divertículo y se secciona el cricofaringio y los 4 centímetros proximales del esófago, de la musculatura esofágica, para aliviar la tensión, ya que si no hacemos eso, el divertículo va a residuar. ¿Ok? Esto se hace a través de una cervicotomía. Cervicotomía generalmente izquierda. Bien. ¿Duda de esto? No. ¿No? Bien. Pasamos entonces a calasia. Esto, Doctor, una sí. consulta. Si hacemos la recidida del 10%, ¿es para los dos tratamientos o si hacemos solamente endoscópico? No, el endoscópico es la recidiva, casi el 100%, no del 10%. Ah, bien. Y en el quirúrgico, ¿cuánto era? Dice, se seccionaba además los 4 centímetros. Del esófago, de la musculatura del esófago proximal. Ah, bien. O sea, y se con eso secciona el ahí, cricofaringio. Sí, lo importante es que tratarlo fisiopatológicamente, a la patología. O sea, si la causa está en una incoordinación o una falta de relajación del cricofaringio, es seccionarlo, hacer la miotomía del cricofaringio para aliviar esa presión que aumentaba a nivel de la faringe. Y que no vuelva a pasar, ¿verdad? Porque bueno, si gracias. le sacamos la bolsa y no seccionamos el cricofaringio, el divertículo recidiva. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. De nada. ¿En qué consiste la calasia? Y esto es muy importante, se lo voy a recalcar porque en el examen dicen cualquier otra cosa. Es un trastorno motor primario caracterizado por ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Bien? Ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. No falta de contractilidad del cuerpo esofágico, ni aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, ni nada de eso. Es la falta de relajación. ¿Ok? Perfecto. Y como le dije, es el trastorno motor primario más frecuente. ¿Cuáles son los
síntomas y signos, los tres más importantes, la disfagia, que es de tipo esofágica, que generalmente lleva al menos un año de evolución, que al inicio puede ser intermitente, y luego se hace progresiva, que muchas veces empieza para líquidos y no para sólidos, por eso que en algunos lados lo van a encontrar como disfagia paradojal, aunque no es siempre así. Otra cosa son las regurgitaciones del contenido alimentario sin digerir, y el dolor torácico. Bien, el dolor torácico está referido, generalmente es postprandial, y está relacionado con contracciones bruscas del esófago, tratando de vencer esa falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Hay otros síntomas o signos como son las tos nocturnas o las infecciones broncopulmonares a repetición, la presencia de halitosis, la pirosis, porque tenemos ese alimento que irrita la mucosa, y la pérdida de peso. ¿Bien? Que estos pacientes que llevan tiempo generalmente consultan porque han perdido mucho peso, y porque ya cuando te consultan es porque toleran solamente semisólidos o líquidos inclusive. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si dijimos que la falta de relajación del esfínter esofágico inferior es la causa, o sea, es cómo se define, obviamente que la manometría es lo que nos va a hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero, como habíamos dicho antes, la manometría no se pide de entrada, lo que pedimos de entrada es la endoscopía y la seriada, ¿bien? ¿Qué es lo que nos permite ver la vea? Básicamente es descartar una patología mucosa, y lo que se observa es una falta de una disminución de la complacencia a nivel de la unión esófago-gástrica, que hace un resalto en el endoscopio cuando uno pasa hacia el estómago. Es importantísimo realizar una vea. ¿Por qué? Porque la acalasia es una lesión preneoplásica. O sea, los pacientes con acalasia tienen 28 veces más posibilidades de hacer un cáncer de esófago que la población que no tiene acalasia. ¿Bien? Y en general, la histología que predispone es al carcinoma epidermoide de esófago. En la seriada lo que vamos a ver es, como ya dijimos, la dilatación del esófago, la falta de declines esofágico por una estenosis, o sea, por una imagen de desfiladero a nivel del esfínter esofágico inferior, y también puede observarse a nivel del borde superior del contraste esta imagen en migas de pan, que es la mezcla de aire y alimento, aire y contraste. Respecto a la manometría, que es lo más importante, lo que cambió en el último tiempo es que, aparte de ser diagnóstico, nos sirve como clasificación y pronóstico, ¿sí? Ya dejó de clasificarse según los hallazgos radiológicos y pasó a clasificarse dependiendo de los hallazgos manométricos. Esto es una manometría de alta resolución normal, donde vemos en un gráfico, en el eje de las X tenemos tiempo y en el eje de las Y tenemos la altura del esófago, desde la unión esófago, desde la unión o sea, desde el crico faríngeo hasta el estómago, ¿sí? Donde vemos que, y en un gráfico de colores, la presión, donde el cero es presión, donde el azul es presión cero o negativa, y del rojo violeta, altas presiones, ¿bien? ¿Qué es lo que tenemos que ver? El esfínter esofágico superior está completamente contraído durante la mayoría del tiempo, excepto cuando el paciente deglute. Posterior a la deglución hay una contracción secuencial en el tiempo del esfínter esofágico superior, una relajación de la unión esófago-gástrica, bien, para que el bolo alimenticio pase hacia el estómago, y posteriormente vuelve a adquirir el tono. Bien, esto es una manometría normal. ¿Qué pasa en la acalasia? Este es uno de los tipos de acalasia donde tenemos el esfínter esofágico superior conservado, que se relaja cuando el paciente deglute, pero no tenemos contracciones, bien, en el cuerpo esofágico, y lo más importante, el esfínter esofágico inferior en ningún momento se relaja, bien.
Esto es lo que hace el diagnóstico de la acalasia. Ya dijimos, esta es la clasificación anteriormente, se clasificaba en base a hallazgos radiológicos, esto ya no es así que no se los vamos a pedir. ¿Cómo se clasifica ahora? Según la clasificación de Chicago, que es manométrica, que aparte es pronóstica y nos evalúa el tratamiento. Básicamente en 3 tipos: la acalasia tipo 1 clásica, la tipo 2 o con compresión, y la tipo 3 o vigorosa. Vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? La tipo 1 es la clásica, donde no tenemos ahí aperistalsis del cuerpo esofágico, ¿sí? La tipo 2, donde si bien no tenemos una onda contráctil secuencial, hay contracción del esófago, hay reserva de este esófago. Y por último, la tipo 3, donde tenemos una peristalsis aumentada, no secuencial, de este esófago, tratando de vencer la falta de relajación del esfínter esofágico inferior que se ve en todas estas, que es lo único común, bien, a toda la acalasia, y que es lo que hace el diagnóstico. Bien, chicos, como falta menos de un minuto para que se nos corte, vamos a salir y vamos a volver a entrar y seguimos, ¿sí? Sí, bueno. Bueno.